En la primera parte del tema 4 hemos visto que existe una determinada concentración de ozono que se extiende de los 15 a los 40 kilómetros de altitud y que ejerce una función muy importante para la vida en el planeta. Por encima de los 80 kilómetros, las radiaciones son de tan alta energía que disocian a la molécula de oxígeno y solo se puede encontrar oxígeno atómico tal y como se representa en la ecuación A. A alturas menores, lo que ocurre es que el oxígeno atómico se combina con oxígeno molecular en presencia de una molécula captadora de energía y que está representada con la letra M para generar ozono. Ecuación B. El ozono, a su vez, puede recibir radiación por encima de 290 nanómetros, provocando su disociación para formar oxígeno molecular y oxígeno atómico. Ecuación C. El oxígeno atómico, cuando se combina con una molécula de ozono, genera dos moléculas de oxígeno molecular, ecuación D. Pues bien, este es un ciclo natural que se conoce como ciclo de Chapman. Sabemos que uno de los problemas ambientales más importantes de tipo global, es decir, que afecta a todo el planeta y que es la causa de aparición de cáncer de piel y asimismo perjudica tanto la producción agrícola como pesquera, es la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera. En este sentido, la actividad humana puede contribuir con la producción de compuestos que afectan al normal equilibrio de las reacciones de Chapman, llevando a una mayor destrucción de ozono. El proceso se resume en el recuadro donde X representa cualquier especie radicalaria que puede provenir tanto de fuentes naturales como el óxido nítrico, el radical hidroxilo o el bromuro de metilo o de actividades antropogénicas como es el caso del tetracloruro de carbono, los halones o los compuestos clorofluorocarbonados. Sin el concurso de estos compuestos se permitiría una más rápida regeneración del ozono estratosférico. Veamos el papel de los óxidos de nitrógeno en este proceso de destrucción de ozono. En los años 70 se creía que el incremento de los óxidos de nitrógeno se debía al tráfico aéreo en la estratosfera. Sin embargo, tras la crisis del petróleo, se demostró que no eran los principales responsables. También sabemos que los óxidos de nitrógeno, NOx, se producen en grandes cantidades durante las tormentas, muy frecuentes en las zonas tropicales y a altitudes elevadas. Pero los óxidos de nitrógeno emitidos en la troposfera por las combustiones, el transporte, etc., no pueden alcanzar la estratosfera debido a que son compuestos muy reactivos. Sin embargo, los óxidos de dinitrógeno, producidos principalmente en actividades agrícolas, son compuestos muy estables que pueden subir a la estratosfera y ahí experimentar una serie de transformaciones fotoquímicas para dar lugar al monóxido de nitrógeno. Así, si observamos en el recuadro verde, vemos como el óxido de dinitrógeno se disocia por acción de la radiación en nitrógeno molecular y oxígeno atómico. El oxígeno atómico es muy reactivo y vuelve a reaccionar con otra molécula de óxido nitroso para dar moléculas de monóxido de nitrógeno. Pues bien, son estas moléculas de monóxido de nitrógeno las que promueven la destrucción del ozono, como se ve en el recuadro naranja, donde NO reacciona con ozono para dar dióxido de nitrógeno y oxígeno molecular. La ecuación E. El dióxido de nitrógeno, por reacción con oxígeno atómico, vuelve a entrar en el ciclo de una etapa de propagación para dar monóxido de nitrógeno y oxígeno molecular. Si sumamos las ecuaciones E y F, el balance total resulta en una reacción neta de destrucción de ozono y formación de dos moléculas de oxígeno. Los radicales hidroxilos juegan un papel muy importante en la estratosfera, alrededor de los 45 kilómetros de altitud, al reaccionar con ozono para generar un nuevo radical, el radical hidroperóxilo. Pero ¿cómo se forman los radicales hidroxilo? Se pueden formar en la estratosfera mediante la reacción entre oxígeno atómico y moléculas de agua o de metano. Se proponen dos variantes para explicar el mecanismo de este proceso. En el mecanismo 1 se trataría de un proceso concertado en una sola etapa. En el mecanismo 2
ocurriría en dos etapas en las que se emplean dos especies radicalarias, pero lo que es común para ambos mecanismos es la destrucción neta de ozono. Los principales agentes halogenados de destrucción del ozono estratosférico son mayormente el cloro y el bromo. Las concentraciones de estos procedentes de fuentes naturales son bastante escasas, por lo que no tienen un papel relevante en la destrucción del ozono. Los halógenos presentes en la estratosfera, principalmente el cloro, se debe a causas antropogénicas, especialmente la aparición de los clorofluorocarbonados sintetizados con fines industriales. La forma en que se destruye el ozono por compuestos halogenados es bastante sencilla. La radiación ultravioleta rompe un enlace carbono-cloro para dar dos radicales, el radical metilo y el radical cloro. El radical cloro reacciona con ozono para dar monóxido de cloro y oxígeno. El proceso es muy dañino, ya que en promedio un átomo de cloro es capaz de destruir hasta 100.000 moléculas de ozono. El proceso se detiene cuando un átomo de cloro encuentra algún compuesto que lo neutraliza. En esta figura se observan las fuentes principales de cloro y bromo. Como se ve, varios compuestos son emitidos desde la troposfera desde fuentes naturales, mientras que otros proceden de actividades humanas. Algunos pueden ser transportados hasta la estratosfera dañando la capa de ozono, como es el caso de los clorofluorocarbonos. Por último, es importante ver que la cantidad de compuestos clorados es muy superior que la de los compuestos bromados. En esta diapositiva se presenta el mecanismo y transporte de las sustancias halogenadas destructoras de ozono. En primer lugar, comienza la emisión desde la troposfera de los compuestos halogenados. En segundo lugar, estos compuestos se acumulan y distribuyen por toda la atmósfera para, en tercer lugar, ser transportados hasta la estratosfera. A continuación, pueden ser convertidos en gases de halógeno reactivos. En el quinto lugar, los gases de halógeno reactivo participan en reacciones que agotan el ozono y por último, estos compuestos son eliminados con las precipitaciones. ¿Qué son los CFCs? Son una familia de gases que se han utilizado en múltiples aplicaciones, siendo la principal la industria de la refrigeración y de propelente. También se encuentran presentes en algunos aislantes térmicos. Los CFCs poseen una capacidad de permanencia en la atmósfera que va de 50 a 100 años, por lo que con el paso del tiempo pueden alcanzar la estratosfera. Una vez allí, la irradiación ultravioleta hace que liberen cloro y comienza el proceso de destrucción de ozono. Dado los problemas que suponen los CFC, se han propuesto diferentes sustitutos. Por ejemplo, los hidroclorofluorocarbonos, que tienen un efecto menor sobre la capa de ozono, y los hidrofluorocarbonos, que al no contener átomos de cloro o bromo, no tienen efecto ninguno sobre la capa de ozono. El problema de esto es que contribuyen al efecto invernadero. En esta ilustración se ve de forma esquemática los principales factores que afectan a la capa de ozono. Veamos el mecanismo de destrucción de ozono por una molécula de clorofluorocarbono. Al incidir la radiación ultravioleta B sobre una molécula de clorofluorocarbono, se rompe el enlace carbono-cloro y se libera un átomo de cloro. Este átomo de cloro reacciona con ozono formando oxígeno molecular y monóxido de cloro. Este monóxido de cloro es altamente reactivo y reacciona con oxígeno atómico para dar de nuevo el radical cloro. Este ciclo se va dando en la estratosfera y, como ya hemos dicho, un solo átomo de cloro es capaz de romper unas 100.000 moléculas de ozono. Las sustancias que pueden reaccionar con las moléculas de ozono son las moléculas conocidas como sustancias agotadoras de la capa de ozono. Los compuestos que contienen cloro y bromo presentes en la estratosfera son emitidos principalmente por actividades humanas. Estos compuestos, al ser expuestos a la radiación solar, se convierten en compuestos más reactivos, por ejemplo, el monóxido de cloro o el monóxido de bromo. Son estos los que realmente actúan como catalizadores destruyendo el ozono. Lejos de las regiones polares, los compuestos más comunes son el cloruro de hidrógeno y el nitrato de cloro. Son conocidos como reservorios, es decir, sustancias que no reaccionan directamente con el ozono, pero son
fácilmente convertibles en formas más reactivas como el monóxido de cloro, el monóxido de bromo o el cloro o bromo atómicos.